Mi marido no me tocaba por estar gorda. Esta frase me martillaba en la cabeza cada día cuando me miraba al espejo. Pero lo que él no sabía es que mi venganza se había estado gestando durante meses y cuando finalmente ocurrió, quedó completamente destruido. Antes de comenzar a contar esta historia, que cambió mi vida para siempre, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad de España estás viendo este vídeo. Me encanta saber que mujeres de toda España me acompañan aquí en el canal. Mi nombre es Carmen, tengo 43 años y durante 20 años de matrimonio viví una pesadilla con la que muchas de vosotras os vais a identificar. Soy gestora administrativa, siempre he trabajado, siempre he sido independiente económicamente. Pero en casa me sentía la peor versión de mí misma. Y vais a entender el porqué a lo largo de esta historia. Cuando tenía 23 años y conocí a Alejandro, pesaba 58 kilos. Era una chica guapa, tenía pretendientes, recibía piropos por la calle. Alejandro era 2 años mayor, ingeniero, con buen trabajo, y me estuvo cortejando durante meses hasta conseguir conquistarme. Me decía que era la mujer más hermosa que había visto jamás, que mis ojos eran como estrellas, que mi cuerpo era perfecto. Palabras que cualquier mujer joven adoraría escuchar. En los primeros años de matrimonio aún mantenía mi peso. Trabajaba en la gestoría que había montado mi padre. Iba al gimnasio 3 veces por semana. Cuidaba mi alimentación. Alejandro seguía halagándome, deseándome. Éramos una pareja feliz que todos envidiaban. Nuestros amigos siempre comentaban lo enamorados que estábamos, cómo me miraba con deseo incluso después de años juntos. Pero entonces llegó el primer embarazo. Engordé 15 kilos durante la gestación de Pablo, mi primer hijo. Alejandro seguía siendo cariñoso. Decía que estaba preciosa embarazada, que era natural engordar. Después de que naciera Pablo, conseguí perder 10 kilos, pero 5 se quedaron. Pesaba 63 kilos y ya no me sentía igual. Fue entonces cuando empezaron los primeros comentarios, sutiles, disimulados como preocupación. «Cariño, ¿no crees que deberías volver al gimnasio? ¿No te queda un poco justo ese pantalón? ¿Te acuerdas de cuando te ponías aquel vestido rojo que tanto me gustaba?» Comentarios que parecían inocentes, pero que empezaron a plantar una semillita de inseguridad dentro de mí. 2 años después llegó Sofía, mi hija. Segundo embarazo, otros 15 kilos. Esta vez la recuperación fue más difícil. 2 niños pequeños, trabajo, casa, apenas tenía tiempo para mí. Solo conseguí perder 8 kilos. Estaba en 70 kilos, 12 más que cuando nos conocimos. Y fue exactamente ahí cuando mi vida matrimonial comenzó a desmoronarse, aunque yo no me diera cuenta en ese momento. Los elogios pararon por completo. Las insinuaciones románticas también. Alejandro empezó a llegar más tarde del trabajo, a viajar más, a buscar excusas para no quedarse en casa los fines de semana. Al principio pensaba que era el estrés de su trabajo, la responsabilidad de mantener a la familia con 2 niños pequeños. Incluso me sentía culpable de que él estuviera trabajando tanto mientras yo solo cuidaba de los niños y llevaba mi gestoría. ¡Qué tonta fui! Los primeros rechazos en la intimidad fueron devastadores. Él llegaba a casa, y yo, intentando reavivar la pasión, me acercaba a él. «Estoy muy cansado, cariño. Hoy no, tengo que madrugar mañana. ¿No crees que mejor esperamos al fin de semana?» Y llegaba el fin de semana con más excusas. Cuando le pregunté directamente, fue cruel por primera vez. «Carmen, ¿sabes que has cambiado mucho físicamente después de los niños? No es que no te quiera, pero físicamente ya no me despiertas el mismo interés». Esas palabras se grabaron en mi alma como hierro al rojo vivo. Lloré durante días. Me miraba al espejo intentando entender qué había de tan terrible en mí. Sí, había engordado, pero era una mujer de 30 y tantos años que había dado a luz a 2 niños. Era normal, ¿no? Pero en su cabeza, aparentemente no. Empecé a hacer dietas locas. Dejé de cenar, eliminé los hidratos de carbono, tomaba batidos sustitutivos. Perdí algunos kilos. Me quedé en 65, casi volviendo al peso de antes del primer embarazo.
Pensé que por fin volvería a desearme. Qué equivocada estaba. Incluso más delgada, los rechazos continuaban. Necesitas perder un poco más. Está mejor, pero aún no como antes. Cuando vuelvas a tu peso original, entonces sí tendremos intimidad como antes. Era una tortura psicológica constante. ¿Y sabéis qué es lo peor? Se empeñaba en comentar sobre otras mujeres delante de mí. Mira qué guapa está esa actriz. La mujer de mi socio está en forma estupenda. Fulanita ha adelgazado y está hecha una diosa. Era como si quisiera recordarme constantemente lo que ya no era. Los años fueron pasando y volví a engordar. El estrés del rechazo constante, la ansiedad, la baja autoestima, todo eso me llevaba a comer más. Llegaba de la gestoría al final del día, cuidaba de los niños, hacía la cena, organizaba la casa, y cuando por fin tenía un momento para mí sola, lo desquitaba todo con la comida. Una tableta de chocolate aquí, unas patatas fritas allá, una pizza entera de madrugada cuando él estaba de viaje. La comida se convirtió en mi refugio, mi única fuente de placer inmediato, porque en casa ya no había cariño, ni afecto, ni deseo, solo críticas veladas y miradas de desprecio. A los 38 años pesaba 85 kilos, 27 más que cuando nos conocimos. Y fue exactamente en esa época cuando Alejandro dejó completamente de intentar disimular su asco hacia mí. Dormía de espaldas a mí, se quejaba si le rozaba sin querer mientras dormía. Evitaba cualquier contacto físico. Las humillaciones se volvieron públicas también. En las fiestas familiares se las arreglaba para no fotografiarme. Cuando alguien sugería una foto de la pareja, siempre encontraba una excusa. Carmen está muy cansada. No le gustan las fotos. Mentiras para no tener que aparecer a mi lado. Delante de nuestros hijos, que ya eran mayores y lo entendían todo, demostraba su falta de interés por mí. Pablo, con 13 años, una vez me preguntó por qué papá ya no besaba a mamá como hacían los padres de sus amigos. Qué dolor en el pecho, tías, qué vergüenza y tristeza sentí en aquel momento. Sofía, entonces con 11 años, empezó a preguntarme si estaba enferma porque papá ya no quería estar cerca de mí. Imaginaos lo que es tener que explicar a una niña que su madre ya no es considerada atractiva por su propio marido. Pero lo que aún no sabéis es que durante todo ese tiempo de humillación y rechazo, Alejandro no solo me estaba rechazando a mí, estaba satisfaciendo sus necesidades físicas en otro lado. Y lo descubrí de la manera más cruel posible, un martes de septiembre que cambió mi vida para siempre. Y no tenéis ni idea del vuelco que ese descubrimiento dio a mi vida. Porque cuando descubrí lo que estaba haciendo a mis espaldas, algo dentro de mí despertó, algo que llevaba años adormecido. Y ahí fue cuando comenzó mi venganza. Pero antes de contar cómo descubrí su infidelidad y lo que hice después, necesito que entendáis una cosa. Durante todos esos años de humillación, nunca dejé de trabajar. Mi gestoría creció, mi independencia económica aumentó, y eso fue fundamental para lo que ocurrió después. Porque cuando una mujer madura descubre que la han engañado durante 20 años, cuando se da cuenta de que todo ese rechazo era mentira, que el problema nunca fue su peso, sino el carácter podrido de su marido, esa mujer se convierte en una fuerza de la naturaleza. Y eso es exactamente lo que me pasó a mí. La mujer insegura y humillada que era, murió aquel día de septiembre, y en su lugar nació una mujer decidida, valiente y sedienta de justicia. Vais a seguir cada detalle de mi transformación, cada paso de mi venganza, y cómo conseguí no solo destruir psicológicamente al hombre que me humilló durante años, sino también reconstruirme completamente. Esta historia os va a demostrar que no importa la edad que tengamos, no importa cuánto tiempo hayamos perdido siendo menospreciados por hombres que no nos merecen. Siempre es momento de empezar de nuevo, siempre es momento de demostrar nuestro valor y siempre es momento de salir adelante. Así que quedaos conmigo hasta el final, porque lo que vais a escuchar ahora os va a tocar todas las fibras del corazón. Era un martes cualquiera de septiembre, cuando mi vida dio un vuelco completo. Estaba en la gestoría, cerrando las cuentas de un cliente, cuando recibí una llamada del colegio de Sofía. Se había puesto mala y tenían que venir a recogerla. Alejandro estaba en una reunión importante y no podía salir, así que fui yo quien salió corriendo a buscar a mi hija. Sofía solo tenía dolor de cabeza, nada grave, pero decidí traerla a casa de todas formas. Llegamos sobre las 2 de la tarde, mucho antes de lo normal.
La casa estaba en silencio. El coche de Alejandro no estaba en el garaje. Pensé que aún seguía en esa famosa reunión. Llevé a Sofía a su habitación. Le di un ibuprofeno para el dolor de cabeza y la dejé descansando. Fui a mi dormitorio a cambiarme de ropa y fue entonces cuando vi el móvil de Alejandro encima de la cómoda. Se lo había olvidado en casa, algo muy raro teniendo en cuenta que vivía pegado a ese aparato. Ya sabéis cómo es esto, ¿no? Cuando una mujer intuye que algo va mal, desarrolla un sexto sentido muy agudo. Y algo dentro de mí me gritaba que necesitaba mirar ese teléfono. Nunca había fisgoneado en su móvil en 20 años de matrimonio. Siempre había respetado su intimidad. Pero aquel día, algo me impulsó a coger el aparato. La pantalla estaba bloqueada, pero yo conocía la contraseña. Era la fecha de nacimiento de Pablo, nuestro primer hijo. Cuando el teléfono se desbloqueó y vi la pantalla de inicio, mi mundo se desplomó por completo. Había varias notificaciones de Instagram de una tal Lucía Fitness Madrid, mensajes de WhatsApp de Lucía Guapa. Y lo que más me llamó la atención, fotos en la galería que definitivamente no eran mías ni de los niños. Las manos me temblaban tanto que casi se me cae el teléfono. Abrí primero los mensajes de WhatsApp. Lo que vi me provocó náuseas, pero a la vez me dio la fuerza que necesitaba para seguir adelante con todo lo que pasó después. Amor, qué ganas tengo de verte hoy en el gimnasio. Ayer fue increíble, como siempre. Esa postura nueva que me enseñaste fue la leche. ¿Tu mujer sospecha algo? No te agobies, está tan obsesionada con los kilos de más que ni se entera de cuando no estás en casa. ¿Os podéis imaginar lo que es leer esos mensajes? Descubrir que tu marido no solo te engaña, sino que encima se ríe de tus inseguridades con su amante, que usa precisamente el hecho de que hayas engordado como chiste entre ellos. Seguí leyendo, porque una vez que descubres una infidelidad, necesitas saberlo todo, por muy doloroso que sea. Y lo que descubrí fue aún peor de lo que me imaginaba. Alejandro llevaba 3 años engañándome. 3 años enteros. Conoció a esta Lucía en el gimnasio al que iba, una entrenadora personal de 25 años, rubia, con un cuerpo espectacular. Todo lo que yo ya no era, según él. Pero ¿sabéis cuál fue la parte que más me destrozó? Descubrir que durante todo este tiempo en el que me rechazaba sexualmente, diciendo que ya no sentía deseo por mí, había estado teniendo una vida sexual muy activa con esta mujer. Los mensajes mostraban encuentros casi diarios en el gimnasio después del trabajo, citas en hoteles, en casa de ella cuando yo estaba de viaje de trabajo. No había perdido el interés por el sexo, había perdido el interés por mí. Leí mensaje tras mensaje, foto tras foto, selfies de los dos juntos en el gimnasio, él sonriendo de una manera que hacía años que no me dirigía. Fotos íntimas de ella que ni voy a escribir aquí. Y lo peor de todo, capturas de conversaciones donde se quejaba de mí. Cada vez está más gorda y más pesada. Ayer intentó seducirme, fue violento. Ya no soporto fingir que siento algo por ella. Si no fuera por los críos, ya me habría separado hace tiempo. Cada palabra era una puñalada en el pecho. Descubrir que la persona a la que amas, con la que has compartido tu vida durante 20 años, habla de ti de esa forma con otra persona, es un dolor indescriptible. Pero ¿saben cuál fue la parte que me dolió después de la enorme tristeza que sentí? La rabia. Una rabia fría, calculada, poderosa. Porque de repente todo cobró sentido. Todos los rechazos, todas las críticas a mi cuerpo. Toda esa actuación de marido fiel que solo estaba esperando a que adelgazara para volver a desearme. Todo mentira. El problema nunca había sido mi peso. El problema era que él era un cobarde que no tenía el valor de asumir que quería estar con otra persona y prefirió hacerme creer que la culpa era mía. Me senté en la cama donde habíamos dormido durante 20 años y empecé a reírme. Sí, a reírme. Una risa amarga de quien por fin había entendido la broma cruel que le llevaban contando durante 3 años. Fue en ese momento cuando nació mi plan de venganza.
Pero no sería una venganza cualquiera, de esas que vemos en las películas con gritos y escándalos. Sería una venganza inteligente, calculada, que lo destrozaría psicológicamente de la misma forma que él me había destrozado todos estos años. Primero, hice capturas de todo. Todas las conversaciones, todas las fotos, todos los audios. Lo guardé en una carpeta secreta de mi propio móvil y en la nube a la que él jamás tendría acceso. Las pruebas de su infidelidad estaban guardadas bajo 7 llaves. Después, dejé su móvil exactamente donde estaba y fingí que no había pasado nada. Sofía seguía dormida, aún recuperándose del dolor de cabeza. Me senté en el salón y empecé a plantear cada paso de lo que haría en los próximos meses. Cuando Alejandro llegó a casa a las 7 de la tarde, viniendo directo de la reunión, yo estaba preparando la cena como si fuera un día cualquiera. Me dio un besito en la mejilla, preguntó qué tal estaba Sofía y cogió su móvil que se había olvidado en la cómoda. ¿Qué tal la reunión, cariño?, le pregunté, observando cada microexpresión de su cara. Bueno, ya sabes cómo son, muy pesada pero productiva. Perdona por no haber contestado cuando llamaste por lo de Sophie. Tenía el móvil en silencio. Mentira tras mentira. Pero yo sonreí y le dije que no pasaba nada, que lo entendía perfectamente. Aquella noche, cuando se acostó a mi lado y se dio la vuelta hacia la pared como siempre hacía, me quedé despierta planeando cada detalle de mi transformación. Porque si algo tenía claro, es que ya no sería la mujer insegura y humillada que había sido hasta entonces. A la mañana siguiente, después de que él se fuera al trabajo y los niños al colegio, empecé a poner mi plan en marcha. El primer paso sería la transformación física, pero no por los motivos que os imagináis. Busqué a la mejor nutricionista de Madrid. Pedí cita con un endocrino para comprobar si había algún problema hormonal que me dificultara perder peso y me apunté a un gimnasio. Pero no a cualquier gimnasio. Me apunté exactamente al mismo gimnasio donde mi marido entrenaba con su amante. Debéis de estar pensando que me había vuelto loca, que era masoquismo meterme en el mismo ambiente donde ellos se veían. Pero yo tenía mis motivos. Primero, porque quería conocer de cerca a esa tal Lucía que estaba destrozando mi familia. Segundo, porque quería que ella supiera exactamente quién era yo. Y tercero, porque tenía un plan específico para ese lugar. El gimnasio era grande, con varios horarios y modalidades. Descubrí que Alejandro entrenaba siempre de 6 a 7:30 de la tarde, así que empecé a ir por las mañanas, de 9 a 10:30. Horario en el que sabía que no estarían ahí. Contraté a un entrenador personal, un chaval joven y entregado que se llamaba Marcos, y le conté que salía de una época difícil de mi vida y necesitaba recuperar mi autoestima a través del cuerpo. No mentí, solo omití algunos detalles. Marcos me preparó una rutina específica para mí, teniendo en cuenta mi edad y mi nivel de forma física. Empecé poco a poco porque hacía años que no practicaba deporte con regularidad, pero fui progresando semana tras semana. La nutricionista, la doctora Martín, me hizo una evaluación completa y descubrió que tenía resistencia a la insulina, lo que explicaba en parte la dificultad para perder peso después de los embarazos. Me preparó un plan de alimentación equilibrado, sin radicalismos, centrado en nutrir mi cuerpo adecuadamente. En casa seguí representando mi papel de esposa entregada. Hacía las comidas de Alejandro, cuidaba de los niños, mantenía la casa ordenada. Pero por dentro me estaba transformando en una persona completamente diferente. Todas las noches después de que él se durmiera, me quedaba investigando sobre infidelidades, sobre manipulación psicológica, sobre luz de gas. Descubrí que todo lo que él me había hecho durante estos años tenía nombre: maltrato emocional. Cuando una persona te hace creer que el problema eres tú, cuando mina tu autoestima sistemáticamente, cuando te hace dudar de tu propia percepción de la realidad, eso es maltrato. Y yo había sido víctima de ese maltrato durante años sin darme cuenta. Pero el conocimiento es poder, y cuanto más aprendía sobre la dinámica de las relaciones abusivas, más fuerte me hacía.
Después de 2 meses de gimnasio y dieta, ya había perdido 8 kilos. No era una transformación espectacular todavía, pero me sentía diferente, con más energía, más segura, más viva. Las endorfinas del ejercicio estaban haciendo maravillas con mi estado de ánimo. Alejandro se dio cuenta del cambio, claro. Estás diferente, Carmen, más animada. Esta dieta te está funcionando de verdad. Ya has perdido unos kilitos. Qué bien que por fin hayas decidido cuidarte. Qué ironía, ¿verdad? Él pensaba que me estaba cuidando para reconquistarle, cuando en realidad me estaba preparando para destruirle. Fue en el 3er mes cuando tuve mi primer encuentro con Lucía. Era un jueves por la mañana. Estaba terminando mi entrenamiento cuando ella llegó antes para atender a un cliente. Alta, blonda, cuerpo realmente impresionante, exactamente como me la imaginaba. Pasó por mi lado, saludó a Marcos, que era mi entrenador, y nuestras miradas se cruzaron durante unos segundos. Había algo en esa mirada, una curiosidad, como si estuviera intentando recordar de qué me conocía. Claro que no me conocía en persona, pero seguro que Alejandro le enseñó fotos, había hablado de mí. Apuesto a que le enseñaba fotos mías de cuando estaba gorda para compararlas con su cuerpo, para sentirse mejor por la infidelidad que estaba cometiendo. Fingí no reconocerla y seguí con mi entrenamiento normalmente, pero me quedé observándola entrenar con otros clientes, analizando cada movimiento, cada gesto. Quería entender qué tipo de mujer era capaz de liarse con un hombre casado sabiendo que tenía familia. Los días siguientes empecé a ir al gimnasio en horarios variados, a veces por la mañana, a veces por la tarde, mapeando sus horarios. Descubrí que Alejandro entrenaba prácticamente todo el día ahí, de 7 de la mañana a 9 de la noche. Y fue en una de esas observaciones cuando presencié algo que cambió completamente el rumbo de mi venganza. Era un martes por la tarde. Había terminado mi entrenamiento y estaba en la zona de los vestuarios cuando oí voces conocidas hablando en el pasillo. Era Lucía hablando por teléfono con alguien, probablemente una amiga. Y lo que dijo me hizo hervir la sangre de una manera que jamás imaginé que fuera posible. Tía, ya no aguanto más a este hombre pesado. No para de llorar las penas por su mujer gorda y pesada. Está bastante bien y me hace regalitos majos, pero se está volviendo muy pegajoso. El otro día me habló de separarse para estar conmigo. Fingí que me parecía bien, pero imagínate si me voy a liar con un hombre de casi 50 años. Solo me estoy aprovechando. Cuando aparezca algo mejor, me largo. ¿Os podéis imaginar la mezcla de sentimientos que pasó por mí en ese momento? Rabia hacia él por estar siendo engañado por su propia amante. Satisfacción por saber que lo estaba utilizando. Y unas ganas inmensas de reírme de la situación patética en la que se había metido. Pero fue en ese momento cuando tuve la idea más brillante de mi vida. Una idea que haría mi venganza aún más dulce y eficaz. Porque si Lucía estaba usando a Alejandro, yo podría usar a Lucía para darle exactamente lo que se merecía. Salí del gimnasio aquel día con una sonrisa en la cara que no tenía desde hacía años. Mi plan estaba tomando unos contornos aún más interesantes. Pasé los siguientes días ideando un plan que fuera a la vez elegante y devastador. Si Lucía estaba usando a Alejandro y él estaba haciendo el tonto enamorado, haría que esa dinámica trabajara a mi favor. Primero, necesitaba acercarme a Lucía de forma natural, sin despertar sospechas. Empecé a frecuentar el gimnasio en el mismo horario en que ella atendía a algunos clientes, siempre saludando educadamente, creando una familiaridad gradual. Después de una semana observando su rutina, descubrí que siempre comía sola en un restaurante cerca del gimnasio, siempre a la misma hora, siempre en la misma mesa. Era mi oportunidad. Un jueves, fingí que estaba comiendo allí por casualidad y le pedí compartir mesa, ya que el restaurante estaba lleno. Lucía aceptó con una sonrisa simpática, sin imaginar quién era yo realmente. «Entrenas en el Fitness Center Madrid, ¿verdad? Siempre te veo por allí»,
comenté casualmente. Trabajo allí, soy entrenadora personal. ¿Y tú? ¿Has empezado a entrenar hace poco? Sí, estoy volviendo después de mucho tiempo parada. Ya sabes cómo es, vida ajetreada, hijos, estas cosas de mujer madura. Se rió. Me imagino, pero lo estás haciendo muy bien, ya se nota la diferencia. Durante la comida conseguí extraer información valiosa sin que se diera cuenta. Hablamos sobre el gimnasio, sobre los entrenadores y naturalmente comentó sobre algunos clientes más veteranos. Hay algunos que son un poco pesados, ¿sabes? Sobre todo los hombres casados que vienen aquí pensando que van a recuperar la juventud perdida, dijo poniendo los ojos en blanco. Debe de ser complicado. Seguro que hacen insinuaciones molestas. Ay, algunos sí. Hay uno que no me deja en paz, pobrecito. Hombre casado, casi 50 años, se cree que tenemos un gran romance cuando en realidad es solo un entretenimiento. Se me aceleró el corazón, pero mantuve la expresión neutra. Madre mía, qué situación. ¿Y su mujer no sospecha nada? Por lo que cuenta él, está muy ocupada con sus propios problemas. Dice que engordó mucho después de los niños y está en una fase bastante, digamos, dejada. Hasta me ha enseñado fotos de cuando era joven. No estaba mal. Las ganas que tuve de tirarle el vaso de agua a la cara fueron inmensas, pero respiré hondo y seguí la conversación como si nada. Qué pena. Pero, ¿no te sientes mal por liarte con un hombre casado? Lucía se encogió de hombros. Mira, yo no tengo por qué salvar el matrimonio de nadie. Si está aquí conmigo es porque su matrimonio ya estaba muerto. Y sinceramente no es nada serio. Él es quien se hace ilusiones. En ese momento supe exactamente cuál sería mi estrategia. Lucía acababa de darme toda la munición que necesitaba. En los encuentros siguientes, y sí, empecé a tropezarme con ella regularmente en el restaurante, construí una amistad superficial. Era lo bastante narcisista como para que le gustara la atención de una mujer mayor que la admiraba, y lo bastante tonta como para no darse cuenta de que la estaba manipulando. En 3 semanas, Lucía ya me contaba detalles íntimos de su relación con mi marido. Cómo llegaba al hotel siempre con regalos caros, cómo se pasaba el día mandándole mensajes románticos, cómo hablaba de dejar a la familia para estar con ella. Se está volviendo demasiado pegajoso, se quejó un martes. Ayer dijo que quiere que conozca a sus hijos. Imagínate, si me voy a meter en ese lío. ¿Y tú no quieres nada serio con él?, pregunté, fingiendo curiosidad inocente. Dios me libre, está bien, me hace regalitos buenos, pero casarme con un hombre separado con hijos, encima uno que ha demostrado que es capaz de engañar a su propia mujer. No, gracias. Era exactamente lo que necesitaba oír. Mientras tanto, en casa mi transformación física continuaba acelerada. Después de 4 meses de dieta y ejercicio, ya había perdido 15 kilos. Pesaba 70 kilos, exactamente lo que pesaba después del nacimiento de Sofía, cuando Alejandro empezó con las primeras críticas. Pero esta vez era diferente. No estaba adelgazando para gustarle o reconquistarle. Lo hacía por mí, por mi salud, por mi autoestima. Y la diferencia en el resultado era brutal. Mi piel estaba más bonita, mi pelo más brillante, mi postura más erguida. La gente comentaba por la calle, en el trabajo, en el colegio de los niños: «Carmen, estás radiante. ¡Qué transformación tan increíble! Has rejuvenecido 10 años». Alejandro también se dio cuenta, claro, y su reacción fue exactamente la que esperaba: confusión e interés renovado. «Cariño, estás preciosa», me dijo un viernes mientras me arreglaba para salir con una amiga. «Esta dieta realmente ha funcionado». «Gracias», respondí simplemente sin mostrar la emoción que él esperaba. «¿Y qué tal si vamos a cenar fuera mañana, solos? Hace tiempo que no tenemos una cita romántica». Le miré con una sonrisa que no supo interpretar. «Vale, ¿por qué no?».
Aquella noche Alejandro intentó acercarse físicamente por primera vez en más de un año. Me puso la mano en la cintura cuando nos cruzamos en el pasillo, me dio besos más largos en la cara, hizo comentarios sobre lo buena que estaba, pero yo ya no era la misma mujer desesperada por su aprobación que había sido. Correspondí educadamente, sin frialdad excesiva que despertara sospechas, pero tampoco con el entusiasmo que él esperaba. El sábado fuimos a cenar a un restaurante elegante del centro de Madrid. Alejandro se esforzó en ser charmantín, preguntó por mi trabajo, elogió mi vestido, me cogió la mano sobre la mesa. «Carmen, quiero pedirte perdón», dijo a mitad de la cena. «Sé que he estado un poco distante últimamente. El trabajo me ha absorbido mucho, pero me doy cuenta de que has hecho un esfuerzo increíble para cuidarte, para cuidar de nosotros». «No lo hice por nosotros, Alejandro, lo hice por mí». Pareció sorprendido con mi respuesta. «Claro, pero el resultado beneficia a nuestra relación también». ¿Beneficia? Sí, me refiero a que estás preciosa, renovada, me recuerdas a cuando nos conocimos. ¿Y cuando no estaba así, ya no sentías nada por mí? La pregunta salió como una afirmación, directa y certera. Alejandro se puso visiblemente incómodo. Carmen, no es exactamente así, ¿no? Entonces, ¿cómo es exactamente? Siempre te he querido, lo sabes, solo que las relaciones pasan por fases, ¿no? A veces la atracción física disminuye un poco, es normal. ¿Es normal dejar completamente de tocar a tu propia mujer? Empezó a sudar. Está siendo muy dramática. ¿Dramática? Alejandro, hace más de un año que me rechazas sistemáticamente. Cada vez que intentaba algún acercamiento tenías una excusa. Estaba pasando por una época difícil en el trabajo, que casualmente mejoró exactamente cuando adelgacé. Alejandro ya no sabía qué responder. Le estaban confrontando de una manera que no esperaba, por una mujer que ya no reconocía. ¿Qué quieres que diga, Carmen? ¿Que la atracción física no importa en una relación? Sería mentira. Pero ahora estás guapa otra vez. ¿Estamos aquí juntos? Podemos empezar de nuevo. ¿Empezar de nuevo?, repetí, como si estuviera saboreando la palabra. Como si fuera así de simple. Puede serlo si quieres. Sé que te he hecho daño, pero puedo compensártelo. En ese momento, le miré a los ojos y vi lo que no había percibido antes. Desesperación. Estaba desesperado porque todo volviera a la normalidad, porque fuera de nuevo la esposa sumisa y agradecida por cualquier migaja de atención que me diera. Pero ya no era esa mujer. Alejandro, respóndeme algo con total sinceridad. Por supuesto. Durante esta época en que me rechazabas, ¿tuviste ganas de estar con otras mujeres? La pregunta le pilló completamente desprevenido. Balbuceó, desvió la mirada, jugueteó con la servilleta. ¿Por qué me preguntas eso? Porque si no sentías atracción por mí, pero sí por otras mujeres, el problema no era tu líbido, era yo específicamente. Carmen, eso es... Responde. Se quedó en silencio unos segundos que parecieron eternos. A veces sí, pero nunca hice nada al respecto. Mentira. Mentira descarada dicha con la mayor naturalidad. En ese momento, cualquier resto de amor que pudiera sentir por él murió completamente. Entiendo, dije, volviendo a comer como si no hubiera pasado nada. El resto de la cena transcurrió en un silencio incómodo. Alejandro intentaba sacar temas ligeros, pero yo respondía solo lo necesario. Se dio cuenta de que algo había cambiado, pero no sabía exactamente qué. Cuando llegamos a casa intentó besarme de forma más íntima, pasar las manos por mi cuerpo adelgazado como si fuera un trofeo que había reconquistado. No, dije, apartando su mano, aún no. ¿Por qué no? Porque 20 años de rechazo no se borran con una cena y algunos piropos. Se frustró, pero no insistió. Probablemente pensó que solo me estaba haciendo la difícil, jugando al coqueteo femenino para evaluarme. ¿Cómo se equivocaba? El lunes siguiente puse en práctica la fase más delicada de mi plan.
Durante mi almuerzo con Lucía, dirigí la conversación hacia el territorio que me interesaba. Lucía, ¿puedo hacerte una pregunta un poco personal? Claro, dijo, siempre dispuesta a hablar de sí misma. Ese hombre casado con el que sales, ¿no crees que puede estar encariñándose demasiado? ¿Por qué lo preguntas? Es que los hombres de nuestra edad cuando salen del matrimonio o se lían con mujeres más jóvenes, a veces crean expectativas irreales. Y cuando descubren que la chica no quiere nada serio, pueden ponerse, digamos, insistentes. Lucía frunció el ceño. ¿Crees que puede ponerse pesado si corto con él? No sé él en concreto, pero conozco casos de hombres que se obsesionaron cuando fueron rechazados por mujeres más jóvenes. Planté la semillita de la duda y dejé que germinara sola. La semana siguiente, Lucía llegó a nuestro almuerzo visiblemente irritada. Tía, acertaste de lleno la semana pasada. ¿Por qué? El tal Alejandro está imposible. Me mandó flores a casa, está llamando 10 veces al día. El otro día se presentó en el gimnasio fuera de su horario de entreno sol para verme. Se me disparó el corazón al oír su nombre pronunciado por ella, pero mantuve la compostura. ¿Alejandro se llama? Sí, Alejandro Martín. ¿Le conoces? No, no le conozco. Mentí con la mayor naturalidad. Pero por lo que describes, realmente se está volviendo obsesivo. Lo está. Ayer me dijo que quiere presentarme a sus hijos el fin de semana. Le dije que no estaba preparada para eso. Hizo un numerito en el hotel. ¿Qué tipo de numerito? Lloró, dijo que me quería, que se iba a separar de su mujer por mi culpa, que no podía vivir sin mí. Violento mi marido de 20 años humillándose por una mujer que lo veía como un pasatiempo, era violento. Lucía, tienes que cortar esto antes de que se vuelva aún más obsesivo. Lo sé, pero tengo miedo de su reacción. ¿Y si hace alguna locura? ¿Qué tipo de locura? No sé, contarle a su mujer lo nuestro para obligarme a asumir la relación. Era exactamente el pie que estaba esperando. Mira, si quieres, puedo darte un consejo de cómo cortar con él sin crear mucho drama. ¿Qué consejo? Dile que has descubierto que te está mintiendo sobre algo importante, que ya no puedes confiar en él. ¿Pero me está mintiendo en qué? Sonreí. Estoy segura de que si prestas atención, descubrirás varias mentiras que te ha contado. Los hombres casados que engañan siempre mienten sobre muchas cosas. Lucía se quedó pensativa. Es verdad, el otro día dijo que se iba a separar a final de año, pero antes había dicho que sería a mitad de año. ¿Ves? Apuesto a que hay más inconsistencias en su historia. Salí de aquel almuerzo sabiendo que había plantado las semillas de la desconfianza en su cabeza. Ahora solo tenía que esperar a que la naturaleza siguiera su curso. Y siguió más rápido de lo que imaginaba. No tardó ni una semana en que Lucía empezara a cuestionar las inconsistencias en la historia de Alejandro. Como había previsto, pasó a prestar atención a cada detalle, a cada fecha, a cada promesa que hacía. Y descubrió que prácticamente todo lo que contaba tenía agujeros. Decía que dormía en el cuarto de invitados porque yo roncaba mucho, pero en un descuido mencionó que nuestra cama era king size. Si roncaba tanto, ¿por qué no teníamos camas separadas? Contó que había dejado de trabajar después de los niños para dedicarme solo a la casa, pero Lucía descubrió a través de una búsqueda rápida en Google que tenía una gestionaria registrada a mi nombre. Dijo que nuestro matrimonio estaba muerto desde hacía años y que dormíamos en habitaciones separadas, pero ella misma había visto fotos recientes en las redes sociales donde aparecíamos juntos en eventos familiares, sonriendo. Cada mentira descubierta alimentaba su desconfianza, exactamente como había planeado. Durante nuestro almuerzo del martes, Lucía desahogó todos sus descubrimientos. Carmen, creo que ese Alejandro me está engañando en muchas cosas. ¿Por qué lo piensas? Porque nada en su historia encaja bien. Unas veces dice una cosa, otras veces dice otra. Y me puse a investigar sobre la empresa de su mujer en Internet. Tiene una gestionaria que va muy bien, gracias. Fingí sorpresa. ¿Dijo que no trabajaba?
Dijo que se pasaba el día en casa, comiendo y quejándose de la vida. ¡Qué raro! ¿Crees que puede estar inventándose cosas para darte pena? Empiezo a pensarlo. ¿Y sabes qué más? He empezado a sospechar que ni siquiera está pensando en separarse de verdad. ¿Por qué no? Porque un hombre que realmente quiere separarse no se tira tanto tiempo dando largas. Hace más de 6 meses que habla de eso y no pasa nada. Era música para mis oídos. Lucía estaba llegando exactamente donde quería que llegara, a la conclusión de que Alejandro estaba jugando con ella. Lucía, ¿puedo darte un consejo de mujer mayor? Por supuesto. Cuando un hombre casado quiere realmente dejar a la mujer para quedarse con la amante, lo hace rapidito. No se anda con rodeos, no se inventa excusas. La verdad es que la mayoría solo quieren mantener las dos situaciones, la seguridad del matrimonio y la emoción de la infidelidad. Es exactamente lo que estaba pensando, dijo visiblemente irritada. Me está usando como escape de su rutina, pero no tiene valor para dejar la vida que tiene. ¿Y vas a aceptar que te usen así? Lucía golpeó la mesa con el puño. Ni hablar. Voy a cortar con él hoy mismo. ¿Estás segura? ¿No crees que es mejor pensarlo un poco más? No, ya lo he pensado demasiado. Este hombre me está tomando por tonta desde hace demasiado tiempo. Salí de aquel almuerzo sabiendo que mi plan estaba funcionando perfectamente. Lucía había llegado sola a la conclusión de que necesitaba cortar con Alejandro y lo mejor, estaba genuinamente cabreada con él. Aquella noche, Alejandro llegó a casa más tarde de lo normal, claramente nervioso. Intentó disimular, pero le conocía demasiado bien como para no darme cuenta de cuando estaba alterado. «¿Qué tal tu día?», pregunté, sirviendo la cena como siempre hacía. «Normal», respondió secamente. «¿Estás bien? Pareces un poco nervioso». «Estoy perfecto», dijo, pero el tono no se correspondía con las palabras. Durante la cena apenas habló. Removía la comida en el plato, miraba el móvil constantemente, suspiraba de vez en cuando. Estaba claramente esperando algún mensaje que no llegaba. Después de cenar, se encerró en el despacho y se quedó allí hasta muy tarde. Le oía hablando por teléfono varias veces, siempre en voz baja, claramente intentando no ser escuchado. A la mañana siguiente estaba aún peor. Ojeras profundas, humor pésimo, contestando mal hasta a los niños. «Papá, ¿me puedes llevar al cole?» «No puedo, tengo una reunión temprano», respondió bruscamente. «Pero siempre me lleva los miércoles», insistió mi hijo. «He dicho que no puedo», le gritó Alejandro. Pablo se asustó con la reacción desproporcionada de su padre. Intervine inmediatamente. «Tranquilo, Alejandro. Pablo solo ha hecho una pregunta». Me miró con rabia. «No te metas». «No me estoy metiendo. Estoy defendiendo a mi hijo de una rabieta innecesaria». Alejandro salió dando un portazo sin despedirse de nadie. Los niños se quedaron confundidos con su comportamiento. «Mamá, ¿qué le pasa a papá?» «Debe tener algún problema en el trabajo, cariño. No se preocupen». Pero yo sabía exactamente cuál era su problema. Lucía había desaparecido del mapa. Durante los días siguientes, el comportamiento de Alejandro fue de mal en peor. Llegaba tarde, salía temprano, vivía pegado al móvil mandando mensajes que claramente no eran respondidos. Estaba irritable, impaciente, claramente desesperado. Un jueves no aguantó más y explotó conmigo sin motivo aparente. «Carmen, ¿has lavado mi camisa azul?» «Aún no. Está en el cesto de la ropa sucia». «¿Cómo que aún no? La necesito mañana». «Alejandro, no me avisaste que necesitabas la camisa para mañana. Si me lo hubieras dicho, la habría lavado primero». «No tengo que estar avisando cada cosa. Deberías saber que necesito mi ropa limpia». «Y tú deberías saber que no soy adivina»,
respondí calmadamente. No empieces con esa actitud de víctima. ¿Qué actitud de víctima? Solo estoy diciendo que si quieres algo específico, tienes que avisar. Desde que has adelgazado te has vuelto insoportable. ¿Te crees que puedes desafiarme? La frase salió como una bofetada. Se había revelado completamente. Me estaba agrediendo verbalmente porque no podía descargar su frustración con Lucía, en quien realmente se lo merecía. Interesante, dije, aún más tranquila. Entonces, cuando estaba gorda, era sumisa. Ahora que he adelgazado, soy desafiante. El problema nunca fue mi peso, Alejandro. El problema es que no soportas a una mujer con personalidad. Se puso rojo de ira. No sabes de qué hablas. Sé perfectamente. Te gustaba que fuera insegura y dependiente de tu aprobación. Ahora que ya no estoy mendigando atención, no sabes cómo tratarme. Estás delirando. En serio. Entonces, explícame por qué estás montando este numerito por una camisa que perfectamente se puede lavar hoy y estar lista mañana. Alejandro no tenía respuesta. Salió de la habitación pisando fuerte, claramente frustrado por no haber conseguido herirme como quería. Aquella noche, después de que se durmiera, cogí su móvil otra vez. Los mensajes para Lucía se habían multiplicado en los últimos días, todos sin respuesta. Lucía, por favor, contéstame. ¿Estás bien? ¿He hecho algo mal? Estoy desesperado sin ti. Por favor, no me abandones así. Te quiero. La cantidad de mensajes sin respuesta era embarazosa hasta para mí. Se estaba humillando completamente y ella ni se dignaba al responder. Vi también que había llamado más de 50 veces en los últimos 3 días. 50 veces a una mujer que claramente no quería volver a hablar con él. Era patético ver a un hombre de 45 años comportándose como un adolescente rechazado. Pero lo mejor aún estaba por llegar. El viernes siguiente, durante mi almuerzo con Lucía, me contó lo que había pasado cuando cortó con Alejandro. Tía, fue una locura. Quedé con él en el hotel para cortar. Pensé que sería más discreto. ¿Y cómo reaccionó? Primero negó todo lo que le decía. Dijo que me estaba inventando inconsistencias en su historia. Cuando le enseñé pruebas de las mentiras, se puso a llorar. ¿A llorar? Lloró como un niño. Dijo que había mentido porque tenía miedo de perderme, que estaba enamorado de verdad, que lo dejaría todo por mí. ¿Y tú? Le dije que ya estaba harta de que me engañara, que no quería saber nada más de él. Ahí fue cuando se desesperó. ¿Desesperado cómo? Me agarró del brazo, suplicándome por favor que no cortara con él. Dijo que se moriría si la abandonaba, que no podía vivir sin mí. La descripción que hacía de Alejandro era la de un hombre completamente patético, arrastrándose tras una mujer que ya había tomado su decisión. ¿Y mantuviste firme la decisión? La mantuve. Le dije que se había acabado. Cogí mis cosas y me fui. Se quedó gritando en el pasillo del hotel que me quería, que se separaría la semana siguiente. ¡Madre mía! ¡Qué situación! Pues sí, y desde entonces no me deja en paz. Llama todo el día, manda mensajes. Ayer se presentó en el gimnasio montando un escándalo. ¿Escándalo? Interrumpió una clase mía para intentar hablar conmigo. Tuve que llamar a seguridad para que se lo llevaran. Imaginaos la escena. Alejandro, un hombre respetado profesionalmente, siendo sacado de un gimnasio por los guardias de seguridad porque estaba molestando a una mujer que no quería volver a hablar con él. Lucía, ¿no tienes miedo? Un poco,
Se está volviendo muy obsesivo. El otro día me siguió con el coche hasta casa. ¡Qué horror! ¿Has pensado en poner una denuncia? Lo he pensado, pero no sé si es para tanto aún. Voy a darle unos días más a ver si espabila y deja de perseguirme. En ese momento tuve una idea que haría mi venganza aún más completa. Lucía, ¿tienes los mensajes que te manda? Los tengo todos. ¿Por qué? Porque si sigue persiguiéndote, esos mensajes van a ser fundamentales para demostrar el acoso. Es verdad. ¿Crees que debería guardarlo todo? Sin duda. Y si fuera tú, también guardaría capturas de las mentiras que te contó sobre su situación en casa. ¿Por qué? Porque si realmente está mintiendo sobre estar separado o en proceso de separación, su mujer tiene derecho a saber qué tipo de hombre tiene al lado. Lucía me miró con interés. ¿Crees que debería contárselo a su mujer? No estoy diciendo que debas hacerlo. Solo digo que probablemente ni sospecha nada, y si lo supiera, quizás dejaría de financiar su vida doble. Planté otra semillita. Si Lucía decidiera buscarme como la esposa engañada, tendría la oportunidad perfecta de fingir descubrir todo y tener una reacción auténtica de esposa engañada descubriéndolo todo por primera vez. Sería el golpe final a la reputación y dignidad de Alejandro. Y no tardó mucho en ocurrir. El martes siguiente, Lucía me llamó. Carmen, ¿podrías quedar conmigo hoy? Necesito hablarte de algo importante. Por supuesto. ¿Ha pasado algo? Es sobre ese hombre con el que salía. He descubierto algo que creo que necesitas saber. Fingir sorpresa fue fácil. ¿El qué? Prefiero hablarlo en persona. ¿Puedes quedar conmigo en el gimnasio hoy a las 5? Puedo. Colgué el teléfono sabiendo que había llegado el momento final. En unas horas tendría la actuación más importante de mi vida, fingir descubrir que mi marido me había estado engañando durante 3 años. Había llegado la hora del gran final de mi venganza. A las 5 en punto, me encontré con Lucía en la recepción del gimnasio. Estaba visiblemente nerviosa, tocando el móvil, mirando a los lados como si esperara que apareciera alguien en cualquier momento. «Carmen, gracias por venir», me dijo, abrazándome. «¿Hablamos en un sitio más privado?» Fuimos hasta la cafetería del gimnasio, que estaba prácticamente vacía a esa hora. Lucía pidió un zumo, pero ni lo tocó. Estaba claramente ansiosa por contar lo que había descubierto. «Carmen, ¿te acuerdas de que te hablé de aquel hombre casado que me estaba dando problemas?» «Me acuerdo, sí. Alejandro, ¿no?» «Exacto. Entonces, después de cortar con él, decidí investigar mejor su situación en casa porque algo no cuadraba en las historias que contaba. Fingí curiosidad inocente. ¿Y qué descubriste?» «Descubrí que prácticamente todo lo que me decía eran mentiras. Su mujer no es esa mujer dejada que describía, todo lo contrario». Lucía sacó el móvil del bolso y me enseñó algunas fotos que había encontrado en las redes sociales. «Mira, esta es Carmen Martín, su mujer». Cuando me enseñó mi propia foto, conseguí fingir el shock más auténtico de mi vida. «Dios mío», susurré, llevándome la mano al pecho. «Esta mujer soy yo». Lucía abrió los ojos como platos. «¿Cómo que eres tú?» «Lucía, mi nombre completo es Carmen Martín. Estoy casada con Alejandro Martín desde hace 20 años». El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía me miraba como si estuviera viendo un fantasma, intentando procesar la información que acababa de recibir. «¿Tú eres la mujer de Alejandro?» «Lo soy», confirmé, dejando que las lágrimas genuinas corrieran por mi cara. No eran lágrimas de dolor por la traición,
Ese dolor ya lo había superado hacía meses. Eran lágrimas de alivio por poder dejar de fingir por fin. Carmen, no lo sabía. Te juro por Dios que si hubiera sabido que era su mujer, nunca habría... Lucía, respirá. No es culpa tuya. Pero, ¿cómo? Quiero decir, hemos hablado de él durante semanas y nunca... Nunca lo mencioné porque no sabía que el hombre que describías era mi marido. Solo dijiste su nombre una vez y Alejandro es un nombre común. Era una mentira convincente y Lucía estaba demasiado en shock para cuestionar la coincidencia. Dios mío, Carmen, perdóname, me siento horrible. Lucía, él te usó tanto como a mí. La diferencia es que tú te diste cuenta a tiempo y tuviste valor para cortar. Yo he vivido 20 años siendo engañada. Le pedí que me contara todo desde el principio, cada detalle de su relación, cada mentira que contó, cada promesa que hizo, y me lo contó todo, sin ahorrarse detalles, claramente sintiéndose culpable por haber participado en la destrucción de mi matrimonio. Mientras hablaba, mi actuación de esposa traicionada y devastada fue impecable. Lloré en los momentos adecuados, mostré shock en las revelaciones más duras, expresé decepción cuando supe las mentiras que había contado sobre mí. Carmen, hay algo más que necesitas saber, dijo Lucía, dudando. ¿Qué más? Después de cortar con él, descubrí que no fuiste la primera. Esta información realmente me sorprendió. ¿Cómo que no? Hablando con otra gente del gimnasio, descubrí que ya se había liado con al menos 2 entrenadoras más antes que conmigo. Siempre la misma historia. Hombre casado infeliz, mujer que no le comprende, promesas de separación. Ahora sí que estaba genuinamente impactada. Alejandro no era solo un infiel, era un infiel en serie. Un hombre que había convertido la infidelidad en un patrón de comportamiento. ¿Desde cuándo viene pasando esto? Por lo que he podido averiguar, desde hace al menos 5 años. Siempre con mujeres más jóvenes del gimnasio, siempre la misma táctica. 5 años. 5 años de traiciones sistemáticas mientras yo me culpaba por no ser lo bastante atractiva para mi propio marido. Lucía, ¿tienes pruebas de todo esto? Tengo todas las conversaciones que tuvimos, fotos que me mandó, mensajes comprometedores, y puedo conseguir el contacto de las otras mujeres que se liaron con él si quieres hablar con ellas. Lo quiero todo, dije con una determinación en la voz que hizo que Lucía se estremeciera. Absolutamente todo. Salimos del gimnasio, con Lucía disculpándose una y otra vez, y yo fingiendo estar en shock total. Quedamos para que me pasara todas las pruebas al día siguiente. Al llegar a casa me encontré a Alejandro en el salón, claramente nervioso. Cuando me vio, preguntó, inmediatamente, ¿dónde estabas? He intentado llamarte varias veces. Estaba resolviendo unos asuntos. ¿Qué asuntos? Le miré directamente a los ojos. Asuntos relacionados con Lucía. Se le fue el color por completo. ¿Lucía? ¿Qué Lucía? Lucía, la entrenadora del Fitness Center Madrid con la que llevas 3 años teniendo una aventura. Alejandro se quedó paralizado unos segundos. Después intentó negarlo. Carmen, ¿de qué hablas? No conozco a ninguna Lucía. Alejandro, me lo ha contado todo, absolutamente todo. ¿Ella quién? ¿De qué hablas? ¿La mujer a la que juraste que querías y por la que ibas a abandonar a la familia? ¿La misma mujer que cortó contigo la semana pasada y a la que ahora persigues como un obseso? Alejandro se desplomó en el sofá como un saco vacío. Ya sabía que le habían pillado y que ya no servía de nada mentir. Carmen, puedo explicarlo. ¿Explicar el qué? ¿Cómo me humillaste durante años haciéndome creer que el problema estaba en mi cuerpo? ¿Cómo mentiste diciendo que habías perdido el interés por el sexo cuando en realidad te acostabas con otras mujeres casi todos los días? Empezó a llorar.
lágrimas genuinas de desesperación de un hombre que sabía que su vida tal como la conocía había acabado. Carmen, perdóname. He cometido un error terrible. ¿Un error, Alejandro? ¿Un error que duró 3 años con Lucía y al menos 5 años en total con varias mujeres? Me miró impactado. ¿Cómo sabes eso? Porque a diferencia de ti, cuando decido investigar algo, voy hasta el final. Durante los siguientes 30 minutos, confronté a Alejandro con cada prueba que Lucía me había dado, con cada mentira que había contado, con cada momento en que me hizo sentir inadecuada mientras él se relacionaba con otras mujeres. Le enseñé las capturas de las conversaciones donde me llamaba gorda y pesada. Leí en voz alta los mensajes donde se burlaba de mi inseguridad. Le confronté con las fotos íntimas que recibía de otras mujeres mientras fingía que no tenía interés sexual. Durante todos estos años me hiciste creer que ya no era deseable, que el problema estaba en mi cuerpo, que necesitaba adelgazar para reconquistar a mi propio marido. Mientras tanto, tenías una vida sexual activa con mujeres de 20 y tantos años. Carmen, ¿Tú qué? ¿Me vas a decir que me quieres? Los mensajes a Lucía dicen lo contrario. ¿Me vas a decir que te arrepientas? El arrepentimiento solo llegó después de que ella cortara contigo. Alejandro intentó acercarse a mí, pero retrocedí. No me toques. No me vuelvas a tocar nunca. Carmen, por favor, hablemos. ¿Podemos solucionarlo? ¿Solucionarlo? ¿Cómo exactamente? ¿Explicándome cómo conseguiste mentirme a la cara todos los días durante años? ¿Contándome cuántas otras mujeres ha habido que aún no he descubierto? No tenía respuesta, porque no hay respuesta para 20 años de mentiras y humillación sistemática. Alejandro, mañana por la mañana voy a hablar con un abogado. Quiero el divorcio lo antes posible. Carmen, no hagas eso. Piensa en los niños. ¿En los niños? ¿Pensaste en los niños cuando engañabas a su madre con media docena de mujeres diferentes? ¿Pensaste en ellos cuando me humillabas delante de ellos, haciéndoles pensar que era normal que un marido tratara a su mujer con desdén? Alejandro se dio cuenta de que había perdido cualquier posibilidad de negociación. ¿Dónde voy a vivir? No es problema mío. Deberías haberlo pensado antes de destrozar nuestra familia. ¿Y los niños? ¿Cuándo los voy a ver? Eso lo decidirá la justicia. Tendrás los derechos que determine el tribunal, ni más ni menos. Aquella noche Alejandro hizo las maletas y se marchó de nuestra casa. No intentó discutir más, no intentó justificarse más. Sabía que había sido completamente desenmascarado. Los niños, que ya llevaban semanas notando la tensión, no se sorprendieron cuando les expliqué que papá y mamá se iban a separar. Pablo, con 15 años, hasta dijo que ya se lo esperaba. «Mamá, nos dábamos cuenta de que ya no erais felices juntos», dijo mi hija Sofía. «Quizás sea mejor así». La sabiduría de los niños a veces me sorprende. Los meses siguientes fueron de reconstrucción completa de mi vida. El proceso de divorcio fue rápido, ya que Alejandro no podía rebatir las pruebas que presenté. Se quedó con la custodia compartida de los niños, pero ellos preferían quedarse conmigo la mayor parte del tiempo. Económicamente no tuve problemas. Mi gestoría estaba creciendo bastante y con la pensión que paga conseguimos mantener el mismo nivel de vida. Pero la mayor transformación no fue económica ni legal. Fue personal. Continué mi proceso de adelgazamiento y hoy peso 62 kilos, 4 menos que cuando conocí a Alejandro. Pero esta vez no adelgacé para gustar a nadie. Adelgacé para sentirme bien conmigo misma, para tener salud, para tener energía. Retomé aficiones que había abandonado durante el matrimonio. Volví a estudiar piano, empecé clases de baile, me apunté a un curso de inglés. Descubrí que tenía toda una vida por delante para hacer cosas que me daban placer. ¿Y sabéis cuál fue la mejor parte de toda esta historia? Descubrí que soy mucho más interesante, inteligente y atractiva de lo que Alejandro jamás me hizo creer. Hoy, a los 44 años, recibo piropos por la calle otra vez. Tengo pretendientes en el trabajo, invitaciones para salir, propuestas interesantes, pero no tengo prisa. Estoy aprendiendo a conocerme de nuevo, a valorar mi propia compañía.
Alejandro, por su parte, no se recuperó tan bien de nuestra separación. Su reputación se vio manchada cuando las otras mujeres a las que había engañado en el pasado se enteraron de que yo lo había descubierto todo y decidieron contar sus propias historias. El ambiente en su trabajo se volvió incómodo cuando los compañeros descubrieron su patrón de comportamiento con mujeres más jóvenes. Algunas clientas pidieron que las atendieran otros ingenieros. Intentó varias veces retomar la relación conmigo, mandando flores, llamando, apareciendo en casa, pero ya no soy la mujer insegura de antes. Dejé claro que el capítulo Alejandro se había cerrado definitivamente. La venganza que ideé fue perfecta, porque no necesité rebajarme a su nivel, no necesité hacer escándalos, extender mentiras o destruir su reputación activamente. Simplemente permití que sus propias acciones salieran a la luz. De lo que más me enorgullezco de toda esta historia es haber descubierto mi propia fuerza. Descubrir que una mujer de 43 años puede empezar la vida completamente de nuevo, puede reinventarse, puede encontrar la felicidad después de décadas de relación abusiva. Para vosotras que me estáis escuchando ahora, especialmente las mujeres de mi edad que podéis estar pasando por situaciones parecidas, quiero dejaros algunas lecciones que he aprendido. Primera, nunca aceptéis que os menosprecien. Cuando alguien os hace cuestionar constantemente vuestro valor, el problema no está en vosotras. Segunda, confiad en vuestra intuición. Si algo parece estar mal en la relación, probablemente esté mal de verdad. Tercera, no hay edad para empezar de nuevo. A los 40, 50, 60 años, aún tenéis toda una vida por delante. No os conforméis con migajas de felicidad. Cuarta, cuidaos, pero hacerlo por vosotras, no para gustar a nadie. Cuando te quieres de verdad, eso se refleja en todo en tu vida. Quinta, no tengáis miedo de estar solas. Es mejor estar sola y feliz que acompañada e infeliz. Y por último, cuando decidáis que merecéis más, luchad por ello, ya sea a través de una conversación sincera, terapia de pareja o, si es necesario, el divorcio. La vida es demasiado corta para vivirla infelices. Hoy, un año después de todo esto, puedo decir que soy una mujer realizada. Tengo mi independencia, mi autoestima, mis hijos, mi trabajo, mi salud. Y si algún día aparece alguien que merezca compartir esta vida conmigo, será bienvenido. Pero si no aparece, no pasa nada. Estoy completa yo sola. La venganza que ejecuté contra Alejandro no estuvo motivada por el odio, estuvo motivada por la justicia. Necesitaba entender que sus acciones tienen consecuencias, que no puede jugar con los sentimientos de las personas impunemente. Y funcionó perfectamente. Perdió a una familia que le quería, perdió el respeto de sus hijos, perdió su reputación profesional y social, pero sobre todo, perdió la oportunidad de tener una vida genuinamente feliz al lado de una mujer que le quiso de verdad durante 20 años. Yo, por el contrario, lo gané todo. Recuperé mi dignidad, mi autoestima, mi independencia emocional y financiera. Me gané la admiración de mis hijos, que vieron lo fuerte y valiente que es su madre. Me gané una vida nueva, llena de posibilidades. Así que si habéis llegado hasta aquí en mi historia, quiero que sepáis que siempre hay una salida. Siempre hay una forma de salir adelante. Siempre hay una oportunidad de ser feliz de verdad. No aceptéis lo menos que merecéis. Merecéis amor verdadero, respeto, admiración, cuidado. Y si no estáis recibiendo eso donde estáis, quizás sea hora de buscarlo en otro lugar. O mejor aún, quizás sea hora de encontrar todo eso dentro de vosotras mismas. Espero que mi historia os haya tocado de alguna manera. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido, si os habéis identificado con alguna parte de la historia, si tenéis alguna experiencia parecida que compartir. Y si aún no estáis suscritas al canal, suscribíos y activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguna de las historias que comparto aquí. Cada historia que cuento tiene el objetivo de demostrar que somos más fuertes de lo que creemos. Gracias por acompañarme hasta aquí. Un beso en el corazón de cada una de vosotras y hasta la próxima historia.